dentro de lo que es el perfil. Pero continuando con este sector de todo lo que estamos usando en el ámbito ya del desarrollo, vamos a visualizar ya algunos aspectos importantes de lo que en realidad viene a ser la parte de UML. Si bien es cierto, ya hemos hablado en alguna oportunidad de que tenemos 4 características y el propósito es poder tener las 4 características comprendidas. Ese fue el propósito de escribir en el perfil, de que usted pueda saber de que en UML tiene muchas vistas. De acuerdo a la visualización que ustedes tengan que hacer los artefactos, pueden trabajarlo. Por ejemplo, el caso en este momento es la visualización de los datos, donde ustedes están trabajando en este ámbito, pero para poder ser visualizado en ese ámbito se tiene que tener las distintas especificaciones. Fíjense, dice especificar. Ustedes tienen especificaciones en un alcance donde se han citado el conjunto de requisitos funcionales que son involucrados para los distintos procesos de negocio y trabajar dentro de sus funcionalidades, de tal forma de que están trabajando con un documento y están colocando en su respectivo lugar o formato para que esto pueda ser más comprendido, que nos sirve justamente para poder construir los distintos artefactos que se visualizan en el diferente ámbito. Entonces, así de que ML, como se ha comentado, brinda un conjunto de modelos que será prácticamente incorporado en cada una de estas etapas. Es muy importante de que ustedes tengan la facilidad de comprender lo que viene a ser un marco conceptual de UML. En la plataforma le dejé algunos libros, no sé si han visto la plataforma. Le dejé algunos libros digitales de UML, la guía y la parte de las abreviaturas de UML y un resumen del proceso unificado, ¿ya? Entonces, hay 3 libros digital que lo encuentran en el sector de información, ya en esa pestañita, donde sería bueno de que ustedes lean, comprendan, para poder utilizarlo dentro de cada uno de los flujos de trabajo. También se le ha dejado ya hace tiempo atrás, 2 semanas, creo que más todavía, libro acerca de lo que vendría a ser los sistemas de información basados en computadora. Entonces ese libro igual ustedes lo encuentran en la pestañita de gestión empresarial. Ese libro también tienen que leerlo, ¿ya? Porque es la manera de poder tener, fíjense, toda la parte teórica para poder ser incorporada en lo que se denomina ya desarrollo del software. Dentro del desarrollo no se hace de forma empírica o como uno se imagina, ¿no? Para eso existen un conjunto de bibliografía, paradigma, modelo, método, herramientas. Entonces, eso es bueno poder tener de entrada. Eso implica de que cada uno de los miembros del equipo, de forma individual, así como se exigió y se hizo de que la mayoría lea la parte de teoría general del sistema para tener los conocimientos claros, de la misma forma deben hacerlo para poder hacer un desarrollo con las condiciones apropiadas que conlleva un conjunto de artefactos. Entonces, dentro de estas características, nosotros podemos visualizar los elementos. En UML, no sé si lo han leído, tenemos 2 sectores muy importantes.
Uno viene a ser el ámbito de los aspectos estructurales, y ahí existen un conjunto de modelos, de diagramas. En otro sector está la parte dinámica, viene a ser el comportamiento, y también nos encontramos con un conjunto de diagramas. Para poder hacer el estudio un poquito más específico, también se trabaja con los elementos de agrupación. Por ejemplo, en este sector se encuentra el diagrama de paquete. Lo que hace es agrupar un conjunto de elementos y estar relacionados entre sí. En algún momento, cuando usted diseña un modelo, quiere explicar brevemente algún tipo de situación que tiene el modelo. Puede utilizar un elemento de anotación. Este elemento de anotación, no sé si lo han visto, es un cuadrado con una esquina doblada, donde usted puede escribir ahí la información y hacer una aclarativa en el modelo que diseña. Continuando, podemos observar de que existen muchos tipos de relaciones que son ligados prácticamente a cada uno de estos elementos para ir formando lo que son los diagramas. Para poder trabajar con UML, usted debe establecer también bloques. Esos bloques significa que usted lo puede combinar, pero al combinar no debe salirse de la parte estandarizada. Entonces hay que seguir una estandarización. Los modelos en alguna circunstancia tienen la parte de mecanismos comunes. O sea, usted puede hacer una especificación de acuerdo a los elementos que está trabajando. Puede utilizar algunos estereotipos para hacer el sector de la extensibilidad. Luego se empieza a visualizar la dicotomía tanto con la clase como clase instancia en todo caso, porque de ahí sale el diagrama de clase, el diagrama de objeto, ¿ya? Que está presentado, y luego entre la interfaz y la realización. Dentro de esa característica, no sé si han podido leer, UML viene desde las versiones 1.x que se denominan, donde se van estructurando y se van lanzando versiones, porque UML nace en la época cuando existe la guerra de los métodos, en los años 90. Existe la guerra de los métodos que se denomina en el ámbito del desarrollo del software. Sucede que muchísimos autores hacían su propia metodología, entonces de tal manera de que no había un consenso. Entonces, por ejemplo, Rumbaugh, que es uno de los autores, tenía muy trabajado todo el modelo de la tecnología orientada a objetos. Luego Bosch, que es el otro autor, tenía por su lado toda la parte de análisis y diseño orientado a objetos. Y Jacobson, que es el tercer autor, tenía muy trabajado en ingeniería de software orientado a objetos. Luego hay N autores, por ejemplo, los autores que se utilizaban en nuestro medio era de Edward Yourdon, uno de los autores tanto en el ámbito estructurado como en la parte de objetos. Y así, por ejemplo, existían muchos autores. Entonces, existe un consenso, hablando un poquito de historia, existe un consenso para poder hacer la estandarización de UML. Una vez que se hace la estandarización, se hace la unificación de varios autores. Cada uno de estos autores incorpora lo mejor que tenía dentro de su metodología y a partir de ese momento deja de ser metodología, se convierte en modelo, se lo deja mucho más abierto, no está tan cerrado para poder ser trabajado no solo en el ámbito del software, en cualquier proceso que usted quisiera utilizar los diagramas de UML. Una vez que llega al sector de la estandarización, se va a la era de la industrialización del software. Entonces, esa es la consolidación de los autores y a partir de prácticamente de lo que es la industrialización, se va creando las últimas versiones de UML que ahora tenemos prácticamente arriba de 2.0, ¿no? Todas las versiones que están utilizadas a nivel mundial con los modelitos que se tienen. Aquí pueden visualizar lo que le dije a algunos autores, miren, muchos autores.
Si ustedes leyeran la parte de cuántas empresas dieron el aval a lo que es UML, van a ver de que muchísimo, prácticamente se dio el consenso. Si visualizáramos un poquito acerca de todo lo que ha sido UML 1.x, visualizamos algo al diagrama. Ustedes pueden ver que el diagrama de clase está aquí con el diagrama de objeto. ¿Por qué? Porque sucede de que seguía prácticamente el diagrama de objeto sin el diagrama de clase. Esas son las instancias que se van visualizando, ¿no? Cuando ya ponemos la parte de objeto. Lo mismo en la parte de diagrama de actividad. Una de las variantes viene a ser el diagrama de estado, que está dentro de la misma semántica. Hoy en día podemos visualizar de esta forma. Cada uno de estos diagramas pertenecen a los aspectos estáticos o a los aspectos dinámicos. Por ejemplo, para poder definir lo que vendría a ser los procesos de negocio que ustedes lo tienen, vamos a utilizar, será el primer diagrama, para que lo vayan leyendo, ¿sí? Lo vamos a utilizar. Es más, me gustaría ya que lo vayan haciendo, de acá, el diagrama de actividad. Entonces busquen toda la información para comprenderlo. Hoy vamos a dar una introducción para que ustedes puedan trabajar siempre utilizando el formato y el estándar, ¿no? Conjunto de elementos, más relación, que me va prácticamente a definir lo que es el diagrama de actividad. Entonces, este diagrama de actividad le vamos a dar énfasis para que ustedes puedan trabajar bajo ese tipo de características. Siguiendo un poquito más acerca de lo que es UML, tenemos los diagramas de paquete. Este paquete que usted visualiza en este momento es lo mismo que usted me diga un sistema, un módulo equivale a lo que es un paquete, un sistema, un subsistema, porque voy a tener acá prácticamente un grupo de elementos. O sea, estos diagramas de paquete permiten, ¿ya?, dividir un sistema que es grande, porque lo primero que trabajamos nosotros es con el todo, de ahí que se han leído el librito de los enfoques de sistema, cuando miraban en teoría general de los sistemas, partimos prácticamente de lo estructural a lo reduccionista. Entonces, lo miramos el todo. Una vez que miramos el todo, que vienen a ser todas las funcionalidades de cada proyecto, luego vamos empaquetando, en realidad vamos colocándolo en sistema para que pueda ofrecer las características apropiadas. Entonces, va a llegar el día en que usted me va a decir, en este paquete yo estoy trabajando con 5 funcionalidades. Cada funcionalidad pertenecerá a un caso de uso que desarrolla algún tipo de comportamiento. Misma situación vamos a poder ver con cada uno de los paquetes. Pero lo que usted va a poder también apreciar es que decimos que los sistemas interactúan entre sí. Yo puedo ver acá de que este es mi paquete 1 y este es mi paquete 2. Y cuando vemos la lectura decimos que el paquete 1, para que pueda trabajar en alguna de sus características funcional, necesita, ¿ya?, o depende funcionalmente de lo que le entregue algunas tareas del paquete 2. Sin embargo, si cambiamos de escenario, lo miro desde el paquete 2, ¿qué decimos? Que toda la funcionalidad de requisito que existe en este paquete no depende funcionalmente del paquete 1. En otras palabras, el paquete 2 va a poder realizar su tarea sin necesitar información externa. Entonces, esto es una relación. Esto para que ustedes vayan mirándolo, por ejemplo, el que me diga, trabajo con la parte de comercialización, entonces dice, mi paquete 1 puede ser que sea gestionar venta. Mi paquete 2
estoy administrando los inventarios, los productos. Cuando me llega aquí, tengo todos los productos, no depende de una venta. Eso significa de que yo puedo registrar acá los productos codificando cada información. Pero cuando viene un cliente y me dice que quiere comprar algunos productos, que para la empresa es una venta, y siempre nos colocamos del escenario de la empresa, bajo ese enfoque. Entonces, de esa manera, nosotros decimos de que para vender, siempre voy a hacer una consulta del producto. Entonces, va a depender de que yo mire el caso de uso producto y pueda ver. En este caso, usted lo conoce como requisito, ¿ya? Esa es una funcionalidad muy importante que hay que ir entendiendo para que cuando toque el día en que ustedes lo hagan, van a poder trabajar bajo el sector de lo que son los casos de uso, ¿ya? Estos casos de uso los vamos a dejar todavía un poquito pendiente para que lo podamos trabajar luego, ¿ya? En otra interacción. Lo que vamos a ir un poquito definiendo van a ser acerca de lo que viene a ser la etapa ya del modelo, de los diagramas y del diagrama de actividad, que es nuestra prioridad 1, ¿no? De la clase de hoy día. Trabajar con 2 escenarios hoy día. De UML vamos a trabajar con el diagrama de actividad, que lo estamos prácticamente ya definiendo. Y el segundo escenario va a ser sobre la parte de requisito, de ingeniería de requisito, que vamos a trabajar con el método de Ishikawa, ¿ya? Entonces también vamos a hacer una introducción del método de Ishikawa para que ustedes puedan trabajar bajo esa característica. Vayamos entonces con este modelo, es sinónimo del paquete, del sistema, del subsistema, donde se hace una captura de la vista de un sistema prácticamente viendo la realidad. En síntesis, es una abstracción que se puede decir, es como que alguien diga, este paquete se llama gestionar inscripción. Tras que usted mira que un paquete se llama gestionar inscripción, usted se imagina, cada persona se imagina qué hay dentro de inscripción. Esa es una abstracción, es un ocultamiento de información, ¿no? Entonces, ahí usted puede ver de que para inscribirse debería estar toda la información correspondiente. Para inscribirse yo necesito que las materias, los grupos, los docentes, las aulas, el horario, el tiempo en que usted necesita inscribirse estaría disponible. Entonces, por eso dice, es una abstracción de dicho sistema. Por eso, jóvenes, que se ha seguido insistiendo que en su perfil que están elaborando el título sea capaz de incorporar todos los procesos de negocio que hará el sistema que van a desarrollar, de tal forma de que cuando yo diga inscripción, y si digo que es colegio, ya me imagino que el colegio tiene otro escenario. Estamos trabajando con otro tipo de especificación, pero si yo me pongo en el escenario de la universidad y digo inscripción universitaria, entonces es distinto, porque tengo distinta funcionalidad en este sector. Entonces, el título me dice todo. Por eso hemos insistido en anteriores presentaciones que los grupos que no tenían claro ese tipo de título lo vuelvan a modificar. Por eso mismo, cuando ustedes llegan al sector de objetivo y dice objetivo general, ese título que usted tenía ahí en la tapa de su proyecto, únicamente le están agregando el verbo. Como el caso nuestro es implementar un conjunto de funcionalidad, entonces lo estamos dejando con la palabra desarrollar, ¿no? Entonces, ese sería uno de los sectores para que nosotros podamos ver el propósito bajo este ámbito. Entonces, una vez que los modelos son descritos, fíjense, hablamos de diagrama, que hay una pequeña definición, ¿no? Sabemos que los diagramas son representaciones gráficas.
Esa representación gráfica tiene una semántica, entonces no es utilizarla como sea más cómodo para nosotros. Sí, es un estándar. No se olviden que esto fue un consenso, una estandarización, ¿no? De varios autores. Entonces hay que saber utilizarla. Ahí usted va a poder ver un conjunto de elementos para que pueda trabajar bajo ese tipo de representación, ¿ya? Entonces, para que tengan un panorama un poquito más claro, ya un escenario más claro, cuando hablemos de modelo en UML, estamos hablando de estas características. Por ejemplo, nosotros vamos a comenzar aquí, fíjense, modelo del caso de uso. Este modelo tiene un conjunto de elementos, un conjunto de artefactos, que será visualizado mediante los diagramas de UML, pero tendrán una directriz desde el proceso unificado de desarrollo de software, del PUTS, donde en el proceso unificado de desarrollo de software, usted va a mirar las 4P, o sea, las 4P para el desarrollo del software. La primera P va a venir a ser su proyecto. La segunda P viene a ser el proceso. ¿Por qué? Porque usted tiene que someterse a los procesos de desarrollo del software. La tercera P viene a ser el equipo humano, las personas. ¿Cuáles son las personas incorporadas en este proceso de desarrollo? Dado que ya yo tengo un proyecto, entonces las personas son el equipo que desarrolla y el equipo del cliente. Se supone que usted tiene funcionalidades. Una vez que este proceso empieza a trabajar, usted tiene que tener un conjunto de herramientas. Lenguaje de programación, software de tipo case, como el Architect, que en el Architect Enterprise usted empieza a diseñar los modelos de UML, pero también van a poder ustedes acá reconocer de que están utilizando lenguajes de programación. Entonces, estamos utilizando un conjunto de herramientas. Entonces, cada uno, fíjense, cada uno se utilizará de acuerdo al modelo donde se encuentre. Entonces, estos son algunos modelos donde ustedes están visualizando cada uno de ellos para ver la distinta trazabilidad, es decir, la secuencia cronológica, cómo va a seguir nuestro ciclo de vida, utilizando la parte del proceso unificado y la parte de lo que es lo del proyecto. Si eso se terminara, ahí estaría la número 4, la cuarta P que se denomina. ¿Cuál es la cuarta P? El producto. ¿Entiende? Entonces, si usted terminó el proceso con las personas apropiadas porque tenía un proyecto donde le visualizaba la funcionalidad, después de un tiempo seguramente usted va a tener el producto, ¿no es cierto? Cuando hablo de producto es porque está listo para ser utilizado por uno o más clientes. Entonces, bajo ese marco de trabajo es lo que se va visualizando. Entonces, ¿quiénes son esos modelos? Entonces, una vez más, venimos acá y nos centralizamos acá. Nosotros, la prioridad número 1 es este, ¿no? El diagrama de actividad. Este diagrama de actividad lo vamos a poder visualizar mejor aquí, ¿ya? Aquí. Donde necesito, fíjense, definir primeramente su forma conceptual. Un diagrama de actividad es un conjunto de elementos y relaciones que me permiten visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de los procesos de negocio que usted quisiera representar. Un diagrama de actividad puedo hacer por cada proceso de negocio, de tal manera que me pueda crear un escenario con este tipo de comportamiento. Entonces, vamos ya trabajándolo. Tenemos flujo de actividades dentro de cada uno de ellos. Se puede verificar su funcionalidad para que ustedes lo puedan trabajar. Tiene un conjunto de flujo de control de estas actividades, donde usted puede ir incorporando cada una de ellas
En síntesis, se puede trabajar bajo este escenario y cada diagrama de actividad, como le mencioné, será diseñado para los procesos de negocio que ustedes tienen, donde se pueda visualizar por calle, ¿ya? Por subline, calle y carriles, donde cada calle va a representar las distintas acciones que va a realizar un procedimiento. Entonces, de tal manera de que esas actividades que ustedes van realizando se va integrando con los distintos elementos para que ustedes puedan trabajar dentro de ese ámbito. Un diagrama de actividad es prácticamente un grafo que va visualizando y va visitando las distintas calles que se puede trabajar. Un diagrama de actividad es similar a lo que alguna vez ustedes han diseñado los diagramas de flujo para los algoritmos, ¿ya? Solo que en este diagrama de actividad permite diseñar procesos concurrentes. Es decir, vamos a tener hilos en paralelo, ¿ya? Donde represente la concurrencia, donde existe una barra de sincronización, donde me permite hacer un join, es decir, donde me permite hacer una unión para que pueda ver la funcionalidad del trabajo que se utiliza. Pero también en este diagrama de actividad a usted le va a permitir utilizar un fork, una división, donde usted pueda también visualizar bajo ese escenario de trabajo. Todas esas definiciones que lo estamos mencionando, eso es lo que tienen que estudiar del libro, ¿no? Porque aquí lo estamos mencionando únicamente, pero tiene que ser, para cada proyecto, tiene que ser diseñado su diagrama, o tienen que hacer su diagrama de actividad. Por ejemplo, el que está en el sector de las instituciones educativas, por ejemplo, si yo dijera esto es un colegio, tendría que hacer distintos procesos de negocio. Un diagrama de actividad tengo que hacer para todo lo que es el sector de inscripción. Un diagrama de actividad tendría que hacer para toda la parte de las notas. Un diagrama de actividad, si el colegio fuera privado, donde los estudiantes pagan una mensualidad, entonces tendría que hacer un diagrama de actividad para toda la parte de gestionar pago. Si el colegio tiene un inventario, que la mayoría de los colegios lo tienen, donde ahí los estudiantes pueden comprar las poleras, algunos textos o libros de que ellos pueden brindar ese tipo de producto. Entonces yo tendría otro diagrama de actividad en ese sector. Sí, siempre y cuando sea parte de los escenarios que se están representando para que podamos trabajar dentro de nuestros ámbitos. No se olviden que cada proyecto tiene una frontera. O sea, no puedo yo colocar un diagrama de actividad que no es parte de mi trabajo. O sea, usted busca cuántos procesos tiene para diseñar el diagrama de actividad. Entonces, lo que hablamos hace rato de que tiene hilos concurrentes, una barra de sincronización, de que diferentes objetos interactúan, como una unión que son los join, o una división que son los fork. Aquí lo especifico un poquito más para que usted lo vea. Conociendo un poquito de lo que viene a ser ya el diagrama, nosotros podemos visualizar aquí la siguiente información. Siempre que usted vea este sector de aquí, o sea, este es una condición de inicio, si quiere verlo, así, una condición de inicio. Siempre voy a tener un inicio, y ese inicio que voy a tener indica dónde estoy comenzando a hacer la actividad. Esta es una actividad. Este de aquí normalmente se llama una barra de sincronización. Esta es una barra orientada a la parte de la sincronización, ya conociendo los elementos.
Entonces, esto lo que está utilizando, esto es lo que se llama un fork, de lo que hablábamos, este es un fork, es una división. Está ingresando un solo flujo, pero la tarea lo estoy dividiendo en más de una, miren. Entonces, de una barra que es un poquito más oscura, que ustedes visualizan, que se llama barra de sincronización, puedo yo colocar, fíjense, este diagrama que está hecho aquí se llama un diagrama de tipo esbozado. No sé si han podido leer los conceptos. Hay dos conceptos en UML que siempre lo van a ver con estos nombres. Esbozado significa algo que todavía está en construcción, que me falta todavía ver algunos elementos para terminar de construirlo, pero es como una etapa de prototipo, que tengo la primer visualización, pero está todavía para hacer todo lo que vendría a ser reforzar o colocar los refinamientos o ajustes que faltan los elementos. Entonces, este es un esbozado, no es un artefacto. Cuando digo un artefacto, es un modelo terminado que ya no hace falta modificar ni agregar ningún tipo de situación. Entonces, aquí nosotros estamos visualizando este tipo de información. Cada uno de estos es un flujo de datos, ¿ven? Un flujo de datos que me indica que de este estado de actividad, por medio de un estado de acción, que estoy utilizando una barra de sincronización, porque sucede que yo recibí aquí una orden y necesito trabajarlo de forma concurrente, esto es la concurrencia, donde al mismo tiempo estoy haciendo dos actividades y cada actividad puede trabajar por separado. Al final, fíjense, al final, cada uno trabaja y vuelve nuevamente a estructurar y a especificar lo que se va trabajando en cada uno de estos modelos, de tal forma de que si yo lo mirara por calle, fíjense, esta es otra, estas son calles, estos son calles o carriles. Normalmente son calles, si quieren, carriles, o swing line, como con algunos autores o algunas partes de los libros que ustedes lean, lo van a encontrar así. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es poder trabajar en la primer calle, donde yo aquí puedo colocar, por ejemplo, y digo, aquí está el cliente. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, este es mi cliente. Yo le doy un nombrecito de los actores que participan. Por aquí está el vendedor, por ejemplo. Yo puedo decir, esta calle de aquí es mi vendedor. Entonces, aquí está el vendedor. Y en esta callecita de acá yo puedo reforzarlo un poquito más y digo, estas son las distintas aerolíneas que existen. No se olviden de que se puede trabajar con varias características, ¿no? De aerolínea a la hora de poder seleccionar tal vez un pasaje, porque esa es la idea. Donde nosotros podemos ver bien el cliente. ¿Qué hace el cliente? El cliente hace todas estas acciones. Solicitó su pasaje, seleccionó su vuelo y pagó su pasaje. Eso, ¿quién hizo? El cliente. Pero para que estas acciones puedan trabajar, sucede que cuando el cliente solicita su pasaje, ha interactuado con la segunda calle. En esta calle está la persona que le atiende, que le estamos llamando vendedor. La persona que le atiende el vendedor. Al solicitar el pasaje, verifica la existencia del vuelo. Pero pasa que él no tiene información. Se va a la calle y ve cuáles son las características que están disponibles para la solicitud del pasaje que hizo un cliente. Se viene acá le da los detalles que corresponden y con toda la información, porque viene con toda la información, le entrega, fíjense, o le provee esa información al cliente. Entonces el cliente, con la información que le está entregando el vendedor, porque tiene que tener toda la parte de la sincronización de la información que usted está haciendo, selecciona, fíjense, selecciona el vuelo con la información concedida por el vendedor. Terminado de hacer esto, mire,
vuelve nuevamente hacia el vendedor, pero ha vuelto, fíjense, con una barrita de sincronización, donde estoy mirando dos procesos en paralelo. Por un lado, estoy reservando los pasajes para ese vuelo, donde estoy confirmando a la aerolínea, por eso dice confirmar plaza, pero al mismo tiempo, miren, mientras se va haciendo la reserva, el cliente, fíjense, se le solicita el pago. Entonces el cliente, ¿qué ha hecho? Solicitó su pasaje, seleccionó su vuelo y pagó. Esa fue la actividad del cliente. ¿Cuál fue la actividad del vendedor? Verificó, envió todo el detalle del informe, solicitó su pago, reservó y emitió los pasajes. Entonces, este de aquí, este es el estado final. Entonces, yo tengo el estado de inicio, que es este de acá, y este es mi estado final. ¿Ven? Comenzó en el cliente. Fíjense, comenzó en el cliente. Lo que yo quiero que vean es que un diagrama, ¿qué tiene? Elemento más relaciones. No está suelto, no hay islas, no está suelto para nada. Todos están relacionados. Y es así como quiero que trabajen en su proyecto. Usted identifica y me dice quién está en cada una de estas calles para que pueda colocar las distintas funcionalidades y pueda especificar de esa manera todas las características que existan. Pueden existir diferentes tipos de estructura, ¿ya? Dependiendo de la herramienta que usted utilice, puede ser una especie así, donde usted pueda trabajar y visualizar en este ámbito alguna característica apropiada para que ustedes lo vayan diseñando y lo vayan estructurando, ¿ya? Entonces, eso un poquito en la parte de los diagramas de actividad, ¿ya? Los casos de uso lo vamos a mirar en captura de requisito. Entonces, lo más recomendado, primeramente, ¿qué es lo que tienen que saber? El concepto. En el libro que se ha dejado de forma digital, y se pueden descargar los demás libros, ya, porque se pueden descargar, está gratis ya en internet, no es pagado, entonces mejor si lo tienen los libros completitos, ya, para que puedan ustedes ir leyendo, para incorporar lo que vienen a ser los diagramas de actividad que van a colocar en los trabajos. Estos se llaman modelo de negocio. Continuando, ya, esto es una de las teorías. Segunda parte, le dije que hoy íbamos a mirar dos partes muy importantes. Por un lado, lo que es UML y lo que nos corresponde el modelo de negocio, que lo vamos a trabajar con el diagrama de actividad de UML. Y por otro lado, fíjense, vamos a visualizar este método de requisito, ¿ya? Este es un método en la parte de los requerimientos que vamos a utilizar. Pero antes de usarlo, vamos a poder tener primeramente una definición acerca de lo que vendría a ser lo que es el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa, en honor a su autor, fíjense, el autor se llama Kaoru Ishikawa, entonces en honor a él, prácticamente se forma, fíjense, este diagrama. Este diagrama, lo que quiero que lo vayan también reconociendo es, en nombre del autor Ishikawa, pero otros autores simplemente le llaman diagrama de espina de pescado. Miren, este. En otros escenarios le llaman diagrama causa y efecto, y estamos trabajando sobre lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando se diga de que se está utilizando este diagrama de Ishikawa, o espina de pescado, o diagrama causa y efecto, porque eso es lo que se da. Entonces, esta herramienta se le dice por el simple hecho de que a partir de una lluvia de ideas, mira, aquí no necesita más que una lluvia de ideas, porque este es un diagrama que lo puede utilizar cualquier grupo de trabajo, ¿ya?, que tenga que identificar
el problema que ocurre. Dado de que ocurre un problema, se tiene que ver cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, qué efecto trajo en el proceso donde existieron los problemas y cómo lo podemos solucionar, cuáles serán las características a solucionar. Entonces, en el caso nuestro, dado de que estamos dentro de lo que son los proyectos y la problemática es la característica y la funcionalidad de los distintos procesos de negocio, donde cada uno ya sabe qué procedimiento sigue. Entonces, utilizamos, o sea, consolidamos en todo caso, porque ya tienen un alcance, para llevar a cabo este tipo de seguimiento. Entonces, es así que prácticamente dentro, como es un método, se va visualizando, ya se van identificando una lista de problemas, todos los problemas, y se van viendo si se pueden solucionar o no se pueden solucionar. Entonces aquí podemos prácticamente ya ir especificando algunas tareas que hace este método, donde se puede visualizar y permitir de que pueda seleccionar toda la etapa en la cual se trabaja cada uno de ellos, ¿ya? Para eso van a trabajar con este escenario, que es un poquito más claro con ejemplo, para que ustedes lo puedan ver. Dentro de estas características, una vez que ya hemos definido qué viene a ser la parte de Ishikawa, vamos a ir definiendo algunas características importantes del diagrama. Entonces, ¿por qué se llama, por ejemplo, espina de pescado? Porque la parte donde se va a diseñar el gráfico, el recuadro, donde está el problema principal en la cabeza del pescado, si quieren llamarle, ahí está la característica de la problemática que usted quisiera enfocar. Dentro de este gráfico va a encontrar una línea principal. Esa línea principal es como si fuera la columna vertebral. Y para poder identificar mejor cada uno de los procesos de negocio en la cual se detectan uno o más problemas para llevar a cabo toda la funcionalidad que van haciendo los distintos actores dentro de la empresa, se denominan prácticamente categoría. Esos son lo que se llaman líneas, que se van colocando como espinas principales. Cada una de ellas va a ramificarse en espinas menores, como se denomina. Es decir, es como que yo dijera, a ver, quiero examinar la parte de venta. En este lugar, la venta es manual, pero podemos ver de que en cierta hora existen un conjunto de clientes que están también esperando poder comprar, pero sucede de que se está demorando en poder pagar en caja. Entonces, sabemos que todos los negocios en algún momento tienen horas pico, donde existen muchos clientes y muchas esperas. Cuando esto es manual, incrementa el tiempo. Si yo coloco un promedio aproximado de cuánto tiempo estuvo una persona haciendo una cola para pagar, en el momento en el cual está dentro de la tienda, entonces ese es un problema. ¿Qué podemos hacer entonces para solucionar el problema? Entonces, si esto es manual y la persona todavía tiene que físicamente escribir una factura, obviamente que va a tardar más porque hay clientes que no le gustan que le coloque un monto general. Le van colocando por cada producto el precio y la cantidad que llevó y su monto. Entonces, ¿se imaginan si hubiesen muchos clientes? Esos son problemas. Esas son espinas menores, donde yo voy detectando, dado un problema, por eso es causa-efecto, las consecuencias. Dado un problema, entonces se va visualizando bajo esa característica. Entonces, todo eso que hemos trabajado o hemos identificado en todo caso para trabajar en los procesos de negocio,
se tienen que valorar bajo este aspecto. Entonces, sin más teoría, aquí está la parte gráfica ya. Pueden visualizar ustedes que aquí donde dice cabeza, aquí tienen que colocarme el problema que ustedes necesitan detectar. Luego, ustedes tienen en cada una de las categorías, porque estas son categorías, tendrán el nombre de los procesos de negocio, como ustedes lo van a hacer. Cada proceso de negocio tendrá características apropiadas en la cual ustedes necesitan identificar. Por ejemplo, si nosotros vamos ya con la metodología y decimos cuáles serán los pasos para poder construir un diagrama causa-efecto, un diagrama multicausalidad o un diagrama de Ishikawa, que estamos dentro de la misma especificación, decimos, número 1, identificar el problema. Entonces, de tal forma de que yo tenga que identificar y definir el suceso o proceso de estudio. Miren, para hacerlo más sencillito, aquí, por ejemplo, vamos a poder visualizar el problema que existen de los estudiantes en el sector de matemáticas. Por ejemplo, cuando ingresan normalmente a la carrera, nosotros podemos ver muchos reprobados justamente en las áreas de matemáticas, ¿no es cierto? Sucede de que ya vienen mucho aprendizaje, mucha parte del contenido que debería ser aprendido en colegio, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, si alguien quisiera ver y dar alguna solución y dice, ¿por qué existen muchos estudiantes reprobados en el área de matemática, en el área de cálculo, de estructura discreta o todas las materias donde existan deficiencia o veamos de que también empiezan a desertar, empiezan a abandonar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no lo entienden. Entonces, si se tratara de ver esa situación, identifico el problema en la cabeza, fíjense, en la cabeza estaba aquí vacía, ¿no? Si yo digo, a ver, el área de matemática, entonces justo yo digo, bajo rendimiento en matemática. Entonces, estamos identificando de tal forma de que cuando ustedes trabajen en todo lo que es el ámbito del proyecto, me dirían ustedes en el lugar o en la empresa donde ustedes están haciendo, entonces, ¿cuál es el problema, digamos, no? El problema principal. Entonces, de esa manera se podría ver qué característica de cumplimiento debe tener. Entonces, en este punto número uno, donde estamos definiendo prácticamente el nombre del problema que deben estar haciendo. Para llegar a este nombre, nosotros vamos a trabajar de esta manera. Este será el método que vamos a seguir. En el número uno, porque Ishikawa es un método abierto, ¿no es cierto? Para cualquier, por ejemplo, el sector de producción. Pasa que esta semana, por ejemplo, cuando producen algo, ha habido una mala calidad en los productos. ¿Qué está pasando? Entonces empiezan a detectar, hacen un método de Ishikawa y se detecta. Por ejemplo, aquí en el ámbito educativo, ¿por qué en matemática vemos que existen muchos alumnos reprobados? Entonces alguien dirá que existen muchos estudiantes para una materia, otro dirá que los conocimientos de colegio eran muy pocos para poder ingresar, otro dirán de que lo que explicó el docente no entró al examen, entró otras cosas, por eso la mayoría reprobó. En fin, pues no, se tiene que buscar en todos los escenarios, se tiene que ver dentro de qué ocurre con cada uno de los actores participantes. Entonces, bajo ese enfoque, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. En el número 1, lo que van a hacer para su proyecto, dice identificar problema. 1.1, aquí me elabora, por favor, una lista de problemas, donde me va a colocar problema 1, en síntesis lo que va a colocar es prácticamente así, ¿no? Problema 1. Así, P1. Entonces, en el problema 1, usted siempre empiece con
con un problema, ya sea ineficiente, inadecuado, lento, algo que me identifique. Porque cuando ustedes le ponen falta, porque a veces le ponen falta, controlar los productos en almacén, por ejemplo. La palabra falta es una ausencia. No es de que, si yo digo pésimo, o sea, hay, pero no es muy buena lo que existe dentro. Si yo digo que es inadecuado, entonces estamos prácticamente viendo todas las características que existen. Entonces, siempre que empiece el problema, usted tiene que decir de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si usted dijera, la atención de la tienda es lento en horario, se puede decir un poquito, donde en la tienda se satura más. ¿Por qué? Porque no existe un proceso adecuado para poder ser trabajado. Entonces, por cada proceso de negocio van a existir N problemas. Todos esos problemas ustedes lo van a escribir acá. Entonces, tendrá cada uno, no sé, como 20 o 30 problemas que tiene que mirar en cada proceso. Si es el sector de comercialización, verá en la compra. A veces se pide a los proveedores y los proveedores no envían a tiempo. Entonces, es muy lento el envío del proveedor para poder tener los productos a tiempo y poder comercializar a mis clientes. Entonces, todo eso, esa listita, ustedes lo hacen ahí, obviamente lo van a enumerar desde el problema 1 hasta el último problema, ¿no? Hasta el último problema, hasta el problema N. Cada uno tiene su propio nombre. Todos los problemas detectados, hay un sector, una segunda parte, donde una vez que usted hizo sus 30 problemas definidos, cada uno con el problema acá apropiado a cada problema 1, lo van a depurar los problemas. ¿Qué significa depurar? Ustedes conocen que depurar es eliminar errores. Misma situación. Por ejemplo, yo puedo decir de que el personal que se tiene no trabaja dentro de un departamento con las condiciones apropiadas, porque sucede de que debe realizar varios procesos a la vez. Por eso no se cumple la funcionalidad que tiene dentro del lugar y no está registrando correctamente cada actividad que realiza. ¿Por qué? Porque tiene que estar en el momento que se lo utiliza en varios procesos de negocio de la empresa. Entonces, eso vienen a ser organizaciones y responsabilidades que obviamente no estaría dentro del desarrollo del sistema. O en algún momento me puede decir, más básico si quieren, existen pérdidas de productos en el almacén. Entonces, al perderse los productos, significa de que no existe una buena administración. Normalmente estas empresas tienen un control que ustedes han visto, donde si el producto no pasó por caja, como alarma, le dice de que está saliendo un producto sin haber sido verificado, porque tienen prácticamente una identificación, ¿no?, del producto. Si yo tengo, fíjense, un sistema, voy a poder saber la cantidad lógica y física, siempre y cuando se tenga totalmente codificada la información. Y si yo tengo un dispositivo externo para controlar la salida de los productos, entonces estamos dentro de ese tipo de escenario para poder trabajar. Pero si nosotros decimos, por ejemplo, a ver, la tienda es muy pequeña y todos los productos no se pueden tenerlo organizado, que se ha tenido que contratar un inventario externo en otro lugar para traerlo, porque la tienda es muy pequeña. ¿Es verdad que es un problema? Sí, porque hay clientes que no quieren esperar y se van. ¿Es un problema? Sí. ¿Lo puede solucionar el sistema que usted lo está haciendo? No. Entonces, son problemas que serán depurados, lo elimino. Entonces, bueno, así van detectando. Por ejemplo, tienen 30 problemas y deciden de que el problema no será parte de la solución del desarrollo del software. Entonces, ustedes se quedaron con 20 problemas. Bueno, ¿qué problemas que
queda ustedes aquí cuando lleguen a este ámbito. En realidad, cuando ya ustedes, este aquí, o sea, este sería ya el válido para el desarrollo, ya lo depuró, entonces quedó el problema 1, quedó el problema 5, el problema 9, el problema 10, el problema 11, el problema 12. Obviamente que no va a quedar problema 1, problema 5. Como ya fue eliminado, entonces usted vuelve a reestructurar. Entonces, el problema 1, el problema 2, el problema 3, lo vuelve a numerar si quiere. De tal forma que se queda, identificó 30, pero 10 no solucionará el sistema, solamente estos 20. Yo digo, la atención del cliente es lento. Teniendo un sistema de información, cuando ya esté desarrollado, seguramente de que eso va a agilizar, así como cuando usted va y compra en un supermercado, que es diferente a lo que va y compra a una tienda donde no tiene un sistema. Tras que llega el producto, ya tiene ahí un lector de código de barra y agiliza, en vez de que esté escribiendo los códigos o esté buscando cuál es su código del producto, ya lo tiene. Pero existe alguna excepción. Hay productos que no fueron codificados a tiempo, así que lo va a tener que buscar manualmente y eso va siendo un poquito más lento, ¿no? Va atrasándolo. Pero si eso fuera totalmente ya reconocido por los códigos de barra, entonces todos los productos, hasta el sector de verdura, de sector de panadería y todo lo demás viene con su código de barra, de tal manera de que con el lector van pasando todos, en vez de atenderlo en minutos más, se puede reducir prácticamente el tiempo y ser atendido eficientemente. Entonces, se queda con la lista, por eso le digo, con todo lo que usted pretende desarrollar. Por ejemplo, aquí tenía 30, por decir, se quedó con 20. A partir del 3, entonces hacemos el seguimiento. En el punto 4 dice propietarios de problema. Miren, si esto fuera, no sé, un negocio de tiendas de comercialización de producto, yo digo, ¿quiénes son mis propietarios de problema? Todos los que están presentes en el problema. El cliente, el dueño, el vendedor, el proveedor, todo lo que están presentes. Identifico cada propietario y decimos una descripción breve. Una vez que identificó y describió qué hacen estos propietarios, se sugiere hacer una matriz bidimensional, o si quieren llamarlo una tablita, una tabla. En esa tabla, usted para la fila, coloca los problemas. Para las columnas, coloca el propietario. ¿Cuáles son los problemas que va a incluir acá? Miren, lo marcamos con amarillito, estos problemas. Entonces, en la fila, esta será la fila, ¿ya? Y esta será su columna. En la fila de la tabla estará problema 1, problema 2. Si yo tengo 20, entonces 20 filas va a tener este. Y luego, fíjense, aquí donde dice propietario de problema, si yo tengo al cliente, al proveedor, al almacenero, al vendedor, entonces voy a tener 4 o 5 columnas donde voy a colocar cada propietario. Entonces yo digo, problema número 1, atención lenta al cliente. La atención lenta al cliente, ¿a qué propietario le afecta? Entonces usted puede marcar, si quieren pueden marcar, por ejemplo, es como si dijeran ustedes lo siguiente. Entonces aquí ustedes dicen, este es el problema 1. Entonces, en este problema 1, usted puede marcar y dice, no, este es afectado el cliente, en otra sección es afectado el vendedor y los demás quedan libres. Porque aquí tengo los problemas, por acá tendríamos que identificar de que este es mi cliente, Entonces el cliente que estoy especificando es porque decía que la atención, el problema 1 decía, la atención es lenta, entonces le afecta principalmente al cliente. Le ponen una marquita, un bien, o si quieren una X, una marca. Entonces su tablita tendría, si fueran 20 filas y 4 columnas, si tiene 4 propietarios, y todos marcaditos, ¿no? Queda en la tabla.
Finalizan de hacer eso, vamos con el 1.5, análisis de problema. Para analizar el problema, se sugiere que usted utilice aquí un grafo dirigido. Miren aquí, me hacen un grafo dirigido. En este grafo dirigido, debo colocar, fíjense, un nodo principal. El nodo principal vendría a ser prácticamente la deficiencia que existe en todo el proceso, es decir, la deficiencia la que está en la cabeza del pescado. Por ejemplo, yo decía ahí de que deficiencia en matemática, por decir, ¿no? Entonces, ese sería el principal. Y luego voy ramificando con los demás nodos, que en cada nodo que usted coloca, están los 20 problemas, estos 20. Problema 1, 2, 3, 4, lo que quedaron acá. Los 20 problemas estarán por acá. ¿Por qué digo dirigido? Por ejemplo, yo digo, el problema 1 decía que la atención era lenta. ¿Por qué la atención es lenta? Entonces va a haber otro problema donde diga de que el vendedor registra la información o la factura o la venta y demora en poder hacer el pago. Por eso la atención es lenta. Luego puedo decir que el vendedor tarda mucho en conseguir el producto que le busca. Estoy mirando la causa-efecto. Entonces, los grafos dirigidos que están llegando a cada uno, están llegando mediante ese tipo de características. Como ustedes saben que este es un grafo, todo deben estar unificado por una flechita direccional donde se vea la causa-efecto. Aquí es donde se logra ver la causa-efecto. Si usted logra aquí determinar algún problema nuevo, si logra detectarlo, entonces va a venir acá, fíjense, va a venir de acá. Tenía 20, pero aquí ya estoy creando un problema 21. Entonces lo registra. A partir de ahí es un nuevo problema 21. Finaliza, fíjense, finaliza el grafo y ya se ve. Entonces el grafo es como su nombre indica, es gráfico. Yo puedo ver la funcionalidad, la causa-efecto. Como el ejemplito que le decía, ¿por qué la atención del cliente es lento? Porque el vendedor escribe manualmente la nota de venta o la factura, porque el vendedor busca el producto y demora porque no lo encuentra de repente rápidamente, porque hay un cliente que de repente está comprando demasiado y no es lo mismo que un cliente vaya a comprar un producto que comprar muchos productos. Pero si esto es manual y necesita que especifique todo el detalle de todos los productos que lleva, seguramente ese es el motivo que está tardando. Entonces, eso es lo que se ve aquí. Entonces, se ven las consecuencias. Finalizamos con el 1.5, vamos avanzando al 1.6. Decimos, hagamos una estimación, fíjense, una estimación y cuantificación de problemas. También aquí será una matriz, una tablita formada por dos elementos que viene a ser la fila y la columna, donde fíjense que en la fila, para la fila siempre colóquenle los problemas. Problema 1, 2, 3, 4, todo lo demás. Pero aquí se sugiere que la tabla formada por problema y formada por otra columna que se llama estimación, esta columna de estimación es donde usted va a poder hacer la cuantificación del problema. Cuando yo hago una cuantificación, yo lo puedo hacer o realizar mediante una estimación cualitativa o una estimación cuantitativa. Por ejemplo, yo le digo, aproximadamente, ¿cuánto tiempo estuvo en la cola esperando para ser atendido? Usted me dice unos 20 minutos. Entonces, es una estimación cuantitativa. Pero cuando yo le digo, ¿por qué el problema 1, atención al cliente, tardó demasiado? Entonces, usted dice, porque justo delante de usted había un cliente que compró demasiados productos y tenía que ser registrado completamente. Entonces, eso es cualitativo, cuando yo tengo que describir el escenario, por qué ocurrió, cuando ya no lo mido en tiempo. Entonces, cada problema que ha ocurrido acá, usted me hace una estimación cuantitativa o cualitativa. Por eso dice aquí, entre paréntesis, explique una justificación breve, ¿ya? Para cada problema.
Seguimos, llegamos al 1.7, alternativas de cambio. Se supone que hasta el 6 ya usted tiene un escenario completo de los problemas, de incluso la justificación del por qué ocurren los problemas, ha visto la causa-efecto y las consecuencias cuando ha diseñado su grafo dirigido. Entonces es hora de colocar acá las N alternativas de cambio que va a ocurrir en la empresa. Por ejemplo, usted dice, alternativa número 1, desarrollar un sistema con todos los procesos de negocio incorporados. Alternativa número 2, comprar un dispositivo para que pueda leer un código de barra al momento de atenderlo. Alternativa número 3, adquirir un dispositivo para controlar los productos y así cada vez que salga un producto que no fue identificado por el sector venta, pueda sonar la alarma y saber de que algún cliente se está llevando el producto sin pagar. Alternativa número 4, debo delegar responsabilidad a todos los empleados de la empresa para que puedan optimizar su tiempo y tener buena funcionalidad. Alternativa número tanto, donde se recomienda de que se capacite al personal para que pueda trabajar en condiciones apropiadas cuando lo tenga el sistema. Y así voy dando todas las alternativas. De tal modo de que cuando el cliente lo mira, dirá, quiero la alternativa 1, pero la 2 y la 3 todavía la dejo pendiente para más adelante, pero se da cuenta que si no agrega los dispositivos de los productos, si no quiere invertir todavía, igual va a ser lento porque no porque tenga un sistema, usted va a escribir código a código, digamos, ¿no? Sería muy lento. Son recomendaciones. Entonces, si todas estas alternativas son rechazadas por el cliente, este proyecto no va. Significa de que se clausura el proyecto y bueno, ya no sería ya un proyecto para poder trabajar, sino que ya no tendría ningún tipo de continuidad, ¿no? Por eso, mire, se llega al punto 8 y se dice conclusión y recomendación. En función a las alternativas y al seguimiento del proyecto, usted me puede hacer una conclusión por proceso de negocio y también me puede hacer una recomendación por proceso de negocio. Si usted ha tenido unos 3 o 4 procesos de negocio, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque sucede que estos problemas se van a ubicar en alguna categoría que será un proceso de negocio. Eso lo vamos a hacer cuando se pase ya a punto 2. ¿Dónde termina? Miren, ¿dónde termina? En realidad, donde finalizaría, aquí usted me diseña el diagrama de Chicago, pero solamente la línea y la cabeza. La línea central que se llama la columna vertebral y la cabeza donde va a estar la deficiencia. Es eso para el 1.9, ¿ya? Entonces, lo primero que van a hacer es este punto de acá, el punto 1, ¿ya? El punto 2 va a ser después, porque si el punto 1 está hecho, el punto 2 va a poder salir sin ningún tipo de consecuencia. ¿Por qué? Si continuamos, fíjense con el problemita de matemática, donde decimos de que por qué existen bajo rendimiento en matemática, que aquí directamente, fíjense, está identificado el problema. Sin embargo, nosotros estamos utilizando la parte de Ishikawa con un conjunto de métodos sistemáticos orientados al ámbito del desarrollo, ¿no? Sin embargo, esto está un poco más genérico, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo evaluar para cualquier situación. Entonces, continuando, fíjense, continuando con este tipo de característica, nosotros podemos prácticamente ir visualizando con la siguiente información. Número 2, identifique las principales categorías dentro de las cuales se pueden clasificar los diferentes o las diferentes causas para el proceso. ¿Cuáles son las causas para el proceso? Entonces, para identificar la causa-efecto, es necesario que ustedes prácticamente, fíjense, identifiquen las categorías. Pero lo que aquí recomienda,
fíjense, aquí recomienda una lluvia de ideas, miren. En esta lluvia de ideas, todo el mundo esto ocurre por esto, es lento, por ejemplo, si estábamos examinando por qué es lenta la atención del cliente, todos dicen como una lluvia de ideas que hay. Pero esta lluvia de ideas, para ustedes son la lista de problemas. Entonces aquí ya ustedes no hacen lluvia de ideas, ya lo tienen muy bien identificado aquí. Miren, esa lista de, esa prácticamente lluvia de ideas para ustedes son problemas, estos problemas que están acá. Ya está totalmente estructurado. Entonces, dentro de estas características, vamos colocando lo siguiente, estas son categorías, ¿no? Ustedes aquí están su proceso de negocio. Por ejemplo, si yo digo, hay bajo rendimiento en matemática, primero tengo que ver qué pasa con el estudiante, con el docente, porque tengo que mirar todos los escenarios, si no, no sería un trabajo adecuado. Con los recursos, con el contenido curricular y con la institución educativa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces yo digo, a ver, pregunto por el estudiante. ¿Qué pasa con el estudiante? Que el estudiante es presencia-ausencia. ¿Qué significa? Está presente, pero su mente está en otro lado y no escucha nada, ¿no? Cuando está en clase. ¿Por qué? Porque su mente está en otro lugar. A veces el estudiante mira lo que el profesor hace, pero no entiende nada. ¿Por qué? Porque no está prestando atención, pero aparentemente está mirando. ¿Eh? Que los estudiantes están desmotivados, que el estudiante no le entiende al docente. Miren aquí, eso es lluvia de ideas. Aquí puedo tener de todo. Nosotros, esa lluvia de ideas, estamos estructurando, fíjense, se está estructurando en el método donde estamos haciendo el seguimiento prácticamente de cada una de las características de los problemas que se van trabajando. Lo mismo, si yo examino a los docentes, puedo colocar N igual, ¿no? N. Entonces, el número 2 solamente es colocar esta categoría, ¿no? Si seguimos explorando, punto 3, el 1 es el más largo, por eso tiene que estar muy bien definido. El 3, identifique las causas. Miren, identifico las causas. Entonces, estas causas justamente son los problemas que ustedes identificaron en el punto 1.3, donde tengo ya la lista de los problemas finales que serán repartidas en cada uno de lo que sería las categorías. Significa que si el problema 1 pertenece a la categoría 1, el problema 1 ya no puede estar en la categoría 2. ¿Por qué? Porque el problema debe estar únicamente en una sola categoría, no puede estar en más de una categoría. Entonces, cuando yo digo identifique las causas, entonces todas esas causas estamos visualizando acá, mirando cada una de ellas de tal forma que va a salir así. Esto sería problema 1 para ustedes, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5 y así. Por ejemplo, en esta lluvia de ideas, que es como lo hace Ishikawa, yo digo, por ejemplo, a ver del estudiante, ¿qué es lo que hay? Poco interés y preparación activa en las clases. ¿Qué hay por parte de la institución educativa? Por ejemplo, yo digo aquí, no proporciona los recursos necesarios, estas son espinas menores, ¿no? Pero proporciona recursos, ¿qué tipo de recurso? Quiero saber yo, ¿qué tipo de recurso? Si yo quisiera examinar qué tipo de recurso, todavía sigo teniendo espinas menores. Entonces yo puedo ver aquí falta de recursos económicos. Miren, entonces, no hay recursos, por eso es que no se tiene de repente algunos recursos necesarios en el ámbito educativo. Entonces, veo acá. Otro, porque ni siquiera se han enterado del problema. Miren, aquí. Entonces, yo puedo tener aquí algunas consecuencias, el por qué. Entonces, si tengo que describir otros problemas que aparecen, ustedes colocan. Entonces, de esa manera podemos prácticamente ver ese tipo de características. Por ejemplo, si seguimos examinando a cada uno de ellos, van a tener los problemas para ustedes que van a ser los siguientes. Tienen 20 problemas. Los problemas deben ser situados en alguna de las categorías. Para ustedes es mucho más sencillo porque no están haciendo la día de idea, están identificando los N problemas que ocurren en los procesos de negocio de la empresa donde ustedes están desarrollando el proyecto y me posicionan los problemas
en la categoría donde están. Uno será, por ejemplo, todo lo que es el proceso de donde está la parte de lo que es inscripción, lo pueden hacer por proceso de negocio. O lo pueden hacer si quieren también por persona. Si lo conocen bien, pueden colocar al cliente, pueden colocar al proveedor y así sucesivamente. O pueden colocar proceso de negocio. Y dentro de un proceso de negocio, ustedes especifican todos los problemas involucrados en cada uno de los procesos. Este viene a ser el 3 entonces, y finalmente el último ya, el 4, el punto 4, como en estos diseños, normalmente esto justamente, este diagrama Ishikawa está centrado para trabajar en grupo. O sea, no es lo mismo que trabajar una persona solita, ¿no? Por eso es de que esto está situado para trabajar en grupos de proyectos, donde van analizando el grupo de estudiantes y se va extendiendo el conocimiento más apropiado hasta que digamos que esto sí es parte de la solución del problema. Entonces, analizar y discutir el diagrama. Acá lo miran y ven si es eso lo que ustedes están buscando en función a los escenarios de trabajo, para que esto pueda ser visualizado, consensuado y trabajado bajo esa característica. Entonces, de tal forma que cuando usted describa acá, concluya si esto tiene viabilidad para seguir con el desarrollo del software, porque los procesos de negocio ya fueron identificados mediante un conjunto de problemas y esos problemas tienen vía de solución, por lo tanto son candidatos para ser sometidos al desarrollo del proyecto. En una circunstancia, en otro tipo, a la parte ya de otro escenario, sería de que al mirar toda esta parte de acá decimos de que no será parte de la solución, por lo tanto, significa de que no hemos encontrado cuáles son los N problemas que existen en la empresa. Entonces, si usted no sabe cuáles son los problemas, no tiene viabilidad dentro del desarrollo del software, ¿ya? Entonces, esas son algunas características que ustedes tienen que ir trabajando en el proyecto para que puedan trabajar bajo ese tipo de modalidad, ¿ya? Entonces, a ver, resumiendo cómo quedaría, para que no quede duda, ¿ya? Porque por ahí han visto nomás la transparencia y queda duda. Escribimos, ¿qué es lo que falta? Me trabajan entonces con el método de Ishikawa. ¿Ya? Me trabajarían con el método de Ishikawa. Entonces, dentro de este método, nosotros hemos podido visualizar, ¿ya? El punto 1, que dice identificar problema. El 1, es eso que quiero que lo hagan. Identificar problema. Con los 9, ¿no? Desde el 1.1 hasta el 1.9 para su proyecto, ¿ya? Hasta el 1.9. Hasta ahí lo hacen. Luego estamos también con el modelo de negocio, que vamos a trabajar con el diagrama de actividad. Entonces, para desarrollar el diagrama de actividad, tiene que ser también para cada proceso de negocio, ¿ya? Para cada proceso de negocio. Entonces, esto significa que ustedes deben realizar, en todo caso, aquí deben realizar, vamos a poner un mensajecito aquí, realizar un diagrama de actividad para cada proceso de negocio. Para cada proceso de negocio, especificando los procedimientos. Estos procedimientos estamos hablando de que está dentro de un grafo, ¿no es cierto? Está dentro de un grafo
y están estructurados en calle, ¿ya? Lo que yo quiero es que se visualicen en las calles, ¿ya? Están visualizados todos los procedimientos en cada calle, si quieren, en cada calle relacionado con el conjunto de elementos, porque no quiero que estén sueltos. Tenemos que saber dónde es el estado de inicio y cuándo será el estado final. Entonces, así va a quedar esto. Eso sería lo que está pendiente, ya. Esto sería para la siguiente semana, en todo caso. Esto me tienen que presentar en su proyecto. Hoy, ¿qué día es? Martes. Jueves me presentan la base de datos. El otro jueves el examen. Hasta el viernes, entonces, ya. Entonces, esto le voy a dar el tiempo de que me envíen en la plataforma hasta el día viernes 29, ¿ya? Entonces, esto es para el proyecto, ¿no? Entonces, se le va a habilitar hasta el viernes 29. Hasta el viernes 29, ustedes me envían esta información. El que quiera adicionar, aquí voy a dejar opcional del método de Chicago. El que quiere trabajar todo, opcional para grupos de trabajo que tienen ustedes, ¿no es cierto? Si algunos grupos quieren hacer el punto 2, el punto 3 y el punto 4 para que yo se lo pueda revisar completito su modelo, lo envía, ¿me entiende? Lo obligatorio es hasta el punto 9, ¿ya? Lo obligatorio es que usted me tenga que colocar hasta el punto 9. Entonces, este de aquí, hasta aquí en realidad, completito los 9 puntos, ¿ya? Entonces, cosa que podamos revisar cómo está. Y el que quiere trabajar en el mismo, esto opcional es para este método, ¿no? Porque de repente, ¿qué es opcional? Son 4 pasos sistemáticos que estamos haciendo para representar el conjunto de problemas y la viabilidad de solución de qué problemas se incluye. Entonces, dentro de estas características, queremos prácticamente tener el punto 2, 3, 4, de tal forma que cuando ustedes me presenten estas 2 actividades, estas 2 tareas, uno, el método de Ishikawa, que está enfocado en la parte de problemas y solución de viabilidad, y el otro donde me describan los procedimientos de cada proceso, o sea, el conjunto de procedimientos, o sea, procedimientos, ¿quiénes tienen los procesos? No se olviden estos procesos. Un proceso tiene un conjunto de procedimientos. Esos procedimientos deben ser visualizados utilizando un diagrama de actividad para que podamos prácticamente consensuar y verificar los requisitos, porque a partir del 29 de octubre comenzamos con la parte de captura de requisitos. Cuando empezamos con captura de requisitos, ya también hablamos de la parte de la programación, es decir, que a partir de noviembre ya tienen que programar, ya tienen que implementar. Entonces, de esa manera quedaría. No sé si tienen alguna preguntita, jóvenes, de lo que van a hacer hasta ahora. ¿Se entiende? ¿Se entiende o nada? ¿Qué se tiene, ingeniera? Ya, porque se me hace que es presencia ahí presente nomás, pero parece que no hay nadie. Bueno, bien, jóvenes, entonces hay mucho por trabajar. Fíjense de que realizar un proyecto no es cuestión de un día, programar tampoco no es cuestión de amanecerse una noche y al día siguiente presentar. O sea, imposible poder hacer en una noche un día. Esto es un seguimiento, esto es un tiempo necesario, que se trata de hacer los ajustes correspondientes durante un semestre, porque aquí no solamente es presentar productos programados, sino que se tienen que seguir lineamientos de proyecto, estandarizaciones,
metodologías, métodos, modelos, notaciones, en fin, ¿no? Incluso saber hasta qué es un sistema, o sea, estamos prácticamente con bastante información, ¿ya? Para poder trabajar con cada uno de los grupos. Bien, jóvenes, entonces esa sería la última interacción que se tiene para trabajar en el proyecto y les recomiendo que estudien todo esto para el examen. Hasta aquí sería el primer examen parcial del 4 de noviembre. O 4 o 5, ¿qué fecha es? 4. Creo que es 4. Sí, perfecto, 4. Y recomendarle que el día jueves 9:30 comenzamos, ya 9:30 comenzamos el proyecto a revisar. No se olviden de que para ser revisado su trabajo, de enviar el día miércoles en la noche su proyecto para que yo lo tenga de forma digital. Si alguien no envía el día miércoles, lamentablemente no se podrá revisar el día jueves. Entonces, todos los grupos que quieren ser revisados deben enviar su documentación el día miércoles. Su base de datos que ustedes están haciendo, no se olviden de que deben estar listos para construir consulta. Tráiganse todas las consultas para poder mirarlo, pero también se va a pedir que lo hagan en el tiempo estimado. Entonces, eso significa para poder mirar la dimensión de los datos dentro de lo que en este caso sería el motor de la base de datos, ¿no? Porque esa información que lo vamos a mirar esta vez en la parte de la base de datos será visualizado en un siguiente escenario, será visualizado en la etapa de lo que es la implementación. Entonces eso ya estará programado. Pero esta vez únicamente, por eso se pidieron 30 consultas. Hagan sus consultas para que cuando yo le diga, a ver, visualíceme tal información, si usted la tiene su consulta, lo que va a hacer el que va a defender lo va a visualizar. Pero si yo le pregunto y no la tiene, le voy a dar solo 2 o 3 minutos para que lo haga en ese momento. Y si no logra hacerlo, ya sería en contra, ¿no? Porque ustedes son 5. Yo le doy en 2 minutos, 3 minutos para hacer una consulta. Entonces, en ese tiempo, ustedes lo realizan, ¿ya? Bueno, ¿alguna otra consulta de repente que tenga? ¿Ninguna? ¿El examen va a ser virtual, ingeniera? Sí, el examen es virtual. Ajá, es virtual. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, a trabajar, a terminar con su base de datos, tráiganme toda la información completa. Para esta presentación, por lo menos algún procedimiento almacenado, pónganse a ver cuál es el que más necesitan para poder verlo, lo mismo. Algún disparador donde hagan actualización de cantidades, ahí es donde más se utiliza este tipo de proceso para llevar a cabo actualizaciones, ¿no? Donde se pueda trabajar en ámbitos apropiados. Bien, finalizamos acá, continuamos jueves, ¿ya? Con la presentación de la base. Disculpe, ingeniero. Sí, dígame. El modelo de negocio, el diagrama de actividad para este viernes. ¿Qué fecha? ¿Cómo no dijo nada? Eso porque usted no habla. Le dije yo qué fecha es. A ver, vamos a hablar. No, es para el 5 de noviembre, ¿ya? Ya. 5. Ya, correcto, bien, ¿ves? Si no, yo le iba a poner 29 y no, lo que quiero es que tengan tiempo. Quiero que tengan tiempo este fin de semana, que se puedan reunir con su grupo y el 5 de noviembre, después que pase el examen del 4, el 5. El 5 de noviembre en la noche, o sea, 2 semanas sería, ¿ya? Perfecto, bien su intervención, porque si no... Gracias, ingeniero. 3 días. Ok, bien jóvenes, hasta luego.